El futuro de Argentina en las manos de Javier Milei. Con cerca del 56% de los votos en el balotaje del domingo, el líder libertario será el nuevo jefe de Estado argentino a partir del próximo 10 de diciembre. Las reacciones tras su victoria no dieron espera. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y el nuevo candidato para dirigir la Casa Blanca, se pronunció para felicitarlo con una variación de su icónica frase "Make America Great Again". Hacer a Argentina grande otra vez. Otros, como el actual presidente chileno y el mandatario brasilero, también se pronunciaron. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó en la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Mientras el presidente salía. Argumentos para desenmascarar estos impostores. Ni los libertarios defienden la libertad, ni los anarcocapitalistas son anarquistas. Es una falacia de llamarse libertario con una postura procapitalista que defiende la propiedad privada, mientras que los anarcocapitalistas intentan asociar su tradición con la anarquista mediante el uso de la palabra anarco o llamándose a sí mismos anarquistas. Lo mismo ocurre con los AO y el concepto de libertad, ya que promueven ideas completamente contrarias a las que dicen defender. Los anarcocapitalistas dicen ser anarquistas porque afirman oponerse al gobierno. No obstante, esta falla al no apreciar que el anarquismo es una teoría política. Dado que los diccionarios son rara vez políticamente sofisticados, esto significa que son incapaces de reconocer que el anarquismo es algo más que simple oposición al gobierno, que también es una marcada oposición al capitalismo, a la explotación y a la propiedad privada. Por lo tanto, la oposición al gobierno es condición necesaria, pero no suficiente para ser anarquista. Es también necesario oponerse a la explotación y a la propiedad privada capitalista. Puesto que los anarcocapitalistas no consideran el interés, la renta y el lucro, es decir, el capitalismo, gérmenes de explotación, ni se oponen a los derechos capitalistas, no son anarquistas. ¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? No tengo el número. Bueno, más de 350.000, ¿sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes. A ver, hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo que uno está proponiendo es, revisemos el mecanismo, busquemos mecanismos de mercado para resolver estos problemas. De mercado, porque eso es lo que genera polémica. Bueno, que alguien salga a vender un riñón porque... Pero ¿por qué? Si vos tenés... A ver, vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es ¿por qué no llega? Bueno, no llega porque, a ver, hay gente que se beneficia de que eso no pase. Holy shit. Los anarcocapitalistas no tienen ningún problema con los terratenientes ni con el fascismo de fábrica, esto es, el trabajo asalariado. Posición esta que se antoja altamente ilógica para una teoría que se dice libertaria. Desde luego, el anarcocapitalista tiene otras maneras de evitar lo obvio, a saber, la afirmación de que el mercado limitará los abusos de los propietarios. Si a los obreros no les gusta su jefe, pueden buscarse otro. Por lo tanto, la jerarquía capitalista está bien en la medida en que los trabajadores y los inquilinos la consienten. Pero resulta dudoso que un anarcocapitalista apoyase al Estado solo porque sus súbditos pudieran irse con otro. En consecuencia, esto no apunta a la cuestión central, la naturaleza autoritaria de la propiedad capitalista. Más aún, este razonamiento falla porque ignora las circunstancias sociales del capitalismo, que limitan la capacidad de elegir de la mayoría.
Los obreros tienen poca elección que hacer a la hora de consentir la jerarquía capitalista. La alternativa es bien la pobreza directa o bien la inanición. Con esto, los trabajadores desposeídos por las fuerzas del mercado se encuentran exactamente en la misma situación social y económica que los antiguos esclavos y siervos. El anarquismo, como teoría política, nació cuando Proudhon escribió ¿Qué es la propiedad?, específicamente, para refutar la noción de que los obreros son libres, cuando la propiedad capitalista los fuerza a buscar ser empleados por terratenientes y capitalistas. Él se dio buena cuenta de que en semejantes circunstancias la propiedad viola la igualdad mediante los derechos de exclusión y crecimiento y la libertad a través del despotismo. No sorprende que hable del propietario, a quien el obrero ha vendido y rendido su libertad. Para Proudhon, la anarquía es la ausencia de amos, de soberanos, mientras que propietario es sinónimo de soberano, puesto que impone su voluntad y su ley y no sufre ni contravención ni control. Esto significa que la propiedad engendra el despotismo, pues cada propietario es amo soberano dentro del ámbito de su propiedad. A very special congratulations to Javier Milei on a great race for president of Argentina. The whole world was watching, and I am very proud of you. You will turn your country around and truly make Argentina great again. Congratulations. El programa de Milei yo diría que es tibiamente socialdemócrata en muchos aspectos. Sí. El que ha presentado, porque no quiere ni privatizar por entero la sanidad y la educación y propone también un plan de infraestructuras en parte financiado por inversión privada, pero en parte no. No es ni anarcocapitalista, desde luego. El profesor Arias Maldonado, un catedrático de política español, siempre dice que cuando habla de la política de la naturaleza, decía, la política de la naturaleza no puede escapar a la naturaleza de la política. De la naturaleza, pues la política anarcocapitalista no puede escapar a la lógica de la política tampoco. Si tú te metes en el barro, te metes en el juego político, no puedes, por muy anarcocapitalista que seas, no podemos escapar de las leyes de la política. Entonces, lo primero que tiene que hacer, si monta una plataforma, la plataforma le mete temas de ellos. Yo ahí veo la mano creo que salió con sectores conservadores argentinos. Sí. Y se ve la mano de ellos ahí. Porque si no, te puedes montar una plataforma. Tú solo no puedes ir a ninguna parte, por muy bueno que seas, necesitas gente y la gente te apoya si tú le metes cosas de ellos en el programa y no queda otro. Entonces, claro que es tibiamente socialdemócrata, ya bastante radical me parece. Sí, no, hombre. Para lo que podría ser. Que decir, no, desde luego, ojalá salga y lo puedan aplicar bien hecho, porque esa es otra, ¿no? Si en caso de llegar a la presidencia y empezar a gobernar, podrá implementar las reformas que quiere implementar o se las tumbarán desde dentro de la política o desde fuera de la política. Como Bob Black indicó, los libertarianos de derechas aducen que al menos uno puede cambiar de trabajo, pero no puedes evitar tener un trabajo, de igual modo que bajo el estatismo puede uno al menos cambiar de nacionalidad, pero no puede evitarse el sometimiento a una nación, estado u otra. Pero la libertad significa más que el derecho a cambiar de amo. Las similitudes entre el capitalismo y el estatismo están claras. Rechazar la autoridad del Estado y abrazar la del propietario denota no solo una situación ilógica, sino también una contradicción con los principios básicos del anarquismo. Por si esta contradicción no fuese suficiente, debemos señalar que semejantes desigualdades en poder y riqueza necesitarán ser defendidas de aquellos subyugados a ellas. Tanto los anarcocapitalistas como los liberales reconocen la necesidad de policías y juzgados para defender la propiedad del robo, y añaden los anarquistas para defender el robo y el despotismo consustanciales a la propiedad. Debido a este apoyo a la propiedad privada y por lo tanto a la autoridad, el anarcocapitalismo acaba por mantener un Estado en su anarquía. Esto es,
un Estado privado cuya existencia intentan negar quienes lo proponen simplemente negándose a llamarlo Estado, como un avestruz que esconde su cabeza bajo la tierra. Simplemente sustituyen al Estado por empresas de seguridad privada. Tanto la filosofía del anarcocapitalismo como la de los Tatso, soñada por la nueva derecha libertariana, no tiene nada que ver con el anarquismo, ni menos con la defensa de la libertad. Ambas posturas, como defensores del capital, necesitan alguna fuerza a su disposición para mantener los privilegios de clase, bien del Estado mismo o de ejércitos privados. Lo que propugnan es de hecho un Estado limitado, esto es, uno en el que el Estado tenga una función: proteger a la clase dominante, no interfiera en la explotación y salga tan barato como sea posible para dicha clase dominante. La idea también sirve a otro propósito: una justificación moral para conciencias burguesas que permita abolir los impuestos sin sentirse culpable. Si no fuera por Venezuela, Argentina sería el país del mundo donde más subió el dólar este año. El valor de la moneda norteamericana se duplicó frente al peso argentino desde enero, de 18 a 39 pesos. Solo esta semana subió 8 pesos, o un 23%, lo que despertó la psicosis de muchos argentinos acostumbrados a ahorrar en dólares desde hace 4 décadas por su historia de alta inflación. La devaluación se traducirá en mayores precios y caída del salario y el empleo. Así lo viven los ciudadanos en las calles del centro de Buenos Aires. Mucha gente que perdieron trabajo y cada vez que sube más el dólar es peor. Porque encima nosotros que somos empleados, en vez de aumentarnos el sueldo, nos hacen el ajuste. Pero ¿por qué Argentina continúa tan inestable? Entre los reproches al pasado kirchnerista y al presente del gobierno de Mauricio Macri ganan fama economistas extremos como el autodenominado anarcocapitalista Javier Milei. Lo que hay que comprender es que el peso es la moneda que emiten los políticos argentinos y como son una basura, la gente repudia el peso y por ende el peso, sí, lo que vos tenés es que se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. Es decir, la gente repudia el dinero. Al repudiar el dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. Argentina, dependiente de las divisas del campo, necesita exportar más bienes industriales y servicios. Los libertarios hay 3 familias, si vos querés. Sí. Están los libertarios clásicos, por ejemplo, podrías pensar a alguien en la lógica de Milton Friedman, ¿sí? O a alguien en la lógica de Adam Smith. ¿Y acá quién representaría eso, por ejemplo? Y Spert es un liberal clásico. Okay. La lógica Chicago es la de liberales clásicos. Después tenés los liberales minarquistas, que son solamente el Estado para asegurar justicia. Ahí vos podrías tener a Ayn Rand, a Nozick en lo filosófico, podrías tener a Mises y a Hayek en lo económico. Y después están los anarquistas. Y el ejemplo más emblemático de los anarquistas es Murray Rothbard. Sí. Bueno, digamos, todos tenemos, y esas internas... ¿Y vos dónde te parás? Yo soy filosóficamente anarcocapitalista y en la vida real, porque entiendo que existe esto, soy minarquista. Para los anarquistas, esta necesidad que tiene el capitalismo de alguna suerte de Estado no es sorprendente. Los anarcocapitalistas y los USPA quieran deshacerse del Estado, pero a la vez mantener el sistema que contribuyó a crear y su función como defensor de la propiedad de la clase capitalista y sus derechos. En palabras simples, no quieren acabar con el Estado, solo quieren reducirlo a su mera función de gendarme de la clase capitalista. Soy Emily para 11labs.io, colaborando siempre para la libertad de todos los humanos. Fuentes consultadas. Los FOMO no defienden la libertad, los anarcocapitalistas. Destruyendo al anarcocapitalismo. Entrevista a Nicolás Moras. Federación Libertaria Argentina. Bohemia Salteña. Periódico El Colla de Diego Vidal. Libertad, los anarcocapitalistas no son. Anarquistas / no son anarquistas. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas.
La injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses hacen egoístas y así desprecian la humanidad. Serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. No comprendo, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués, atrás, Compañeros,